Y arrancamos terminamos el repaso que vimos recién, la devolución del recuperatorio. Vamos a darle un repasito a libertad de expresión. Vamos a ver qué les quedó claro, qué nos le quedó claro. Si quieren vemos un poco el tema de los discursos de odio, si es que les despertó interés y leyeron algo. Y luego continuamos con protesta social. Bueno, a ver. Quiero que me digan cómo funciona, para empezar, el test Campillay y cuándo se aplica. Está en el final y yo les puedo preguntar esto. ¿Está bien? Y ustedes tienen que tener alguna respuesta. Los que puedan prender las cámaras, se los agradezco. ¿No se aplicaba para personas no públicas? Perfecto, Matías. Se aplica para personas no públicas, particulares también puedes decirlo, como para no hacer la gran cobos. ¿Y cómo funciona? Por lo que había leído antes, era como se usaba el potencial. El tiempo verbal potencial. No me acuerdo bien cómo se usaba. ¿Para qué se usaba el potencial? ¿Qué busca Campillay? ¿Para qué está hecha esa doctrina? Tratando de acordarme, pero era un habría sido, un sería. Está bien, pero una forma de... bien, estamos en el conflicto. Libertad de expresión, honor, ¿está bien? Y entonces, ¿para qué quiero la doctrina Campillay? ¿Qué es lo que custodia la doctrina de Campillay? ¿Puede ser que es para preservar la identidad? ¿O nada que ver? Sí, está bien, pero ¿qué derecho protege entre honor y libertad de expresión? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo resuelve el conflicto, la contradicción? ¿Me explico lo que quiero preguntar? No, me dice Agustina. Me encanta porque Agustina siempre me... Nos interesa la libertad de expresión, eso quedó claro de la clase pasada, después ya vamos a volver sobre esto. Entonces necesitamos, para tener un sistema democrático robusto, vivo, y también porque nos interesa la autonomía, que la libertad de expresión no se vulnere y pueda circular las expresiones de todos y que todos podamos participar de la construcción social del conocimiento y de las ideas, de las opiniones y de las decisiones. Bueno, la prensa en eso tiene y la expresión también de los particulares tienen una importancia vital. Entonces, y hay veces que la libertad de expresión puede entrar en conflicto con otros derechos. Uno de esos derechos es el honor. Entonces, la doctrina tanto Campillay como Real Malicia, como todas, lo que busca es establecer algún grado de equilibrio o de jerarquía entre ambas situaciones. Cuando la expresión se vincula con temas de interés público o con personalidades públicas, la protección a la libertad de expresión es mayor. Se protege más la expresión, se protege más al medio y menos al ofendido. ¿Por qué? Porque hay un interés público, ya lo vimos, está en materia. Cuando es un particular, también se protege al medio, pero se lo protege de otra manera, se protege más al honor. Y entonces, para que el medio no sea responsable, estamos hablando siempre ahora de responsabilidad ulterior, puede escudarse en el cumplimiento de los estándares de Campillay, que son, como bien dijo Matías, por un lado, hablar en potencial. ¿Qué más? Reservar la identidad. Reservar la identidad. Bien, ¿y cuál es el tercero? Recurrir a una fuente. Recurrir a una fuente. Bien, Florencia. Exacto, citar la fuente. Si yo hago alguna de esas tres cosas, el particular ofendido por la noticia no va a poder ganarme un juicio de daños y perjuicios. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque yo cité la fuente, no lo digo yo, lo dice la policía, lo dice X, no dije que eras vos, tampoco tengo que dar todos los datos para saber quién es, ¿está bien? Esto es de buena fe, yo no es que puedo decir Nicolás Tauer y entonces doy todas las indicaciones posibles para que todo el mundo sepa que es Nicolás Tauer, no. O en potencia, bueno, Nicolás Tauer habría hecho tal cosa. Bien. Eso, cuando estamos hablando de Campillay o de Real Malicia, estamos hablando de responsabilidad ulterior. Campillay se aplica a personas particulares. Si el medio o el que da la noticia, el periodista o el autor del libro o quien sea, utiliza alguna de estas herramientas al expresarse, no va a recibir una consecuencia ulterior, no va a ser responsabilizado por su expresión. ¿Hasta acá vamos bien? Este estándar es la forma como más delicada de hablar, por así decirlo, delicado de expresarse, la forma más respetuosa del honor de aquel que va a ser afectado por la expresión. Con lo cual, si yo utilizo los estándares de Campillay para hablar de funcionarios públicos o de cuestiones públicas, voy a estar hiper cubierto, ¿se entiende? Porque voy a estar todavía siendo mucho menos agresivo de lo que puedo ser, de lo que el derecho me permite ser. El derecho me permite agredir más al honor de los funcionarios públicos o a las cuestiones de interés público. ¿Me siguen? Entonces, yo puedo hablar del presidente Alberto Fernández diciendo, Alberto Fernández habría participado de un cumpleaños. Y ahí estaría seguro. Ahora, el medio puede decir, Alberto Fernández participó de un cumpleaños. No necesita usar el potencial, lo puede decir, y aún así sigue cubierto, ya no por la doctrina Campillay, sino por la doctrina de la real malicia. La doctrina de la real malicia, ¿qué exigía? Primero, la doctrina de la real malicia lo que hace es proteger mucho al orador. Entonces, le va a pedir, le va a exigir, en este caso, por ejemplo, a Alberto Fernández, que pruebe qué hizo el medio. O yo. Tuvo intención de dañar. Bien, esa es la última, pero ¿qué tiene que probar primero? Que la noticia era falsa. Bien, primero tiene que probar que la noticia es falsa. Por ejemplo, en el caso que vimos reciente, Alberto Fernández, la noticia es cierta, con lo cual ya ahí ya me protege, ya no tengo problema. Si la noticia es cierta, si el periodista puede probar de que la noticia es cierta, siempre está cubierto. ¿Está bien? Porque real malicia se aplica a hechos falsos. Lo quiero cuando estoy diciendo una mentira, o cuando estoy diciendo algo inexacto. Protege eso, la doctrina de real malicia, es decir, cosas falsas, o cosas que no son tan así, o cosas que no se sabe cómo son. Lo que permite la doctrina de real malicia es proteger, le da más seguridad para meterse en camisa de 11 varas, para hablar en claro. Entonces, yo puedo ir más, de hecho los periodistas vieron que boquean bastante. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo de la doctrina de la real malicia. Entonces, primero tengo que demostrar el funcionario público que es falsa la noticia. Segundo, ¿qué va a tener que demostrar? Y eso no de interés público. Está bien, bueno, supongamos es de interés público, porque estoy hablando de lo que hizo Alberto Fernández durante la cuarentena, por ejemplo. Entonces, ¿qué más? Que el periodista sabía que era una noticia falsa. Bien. Segundo punto, que el que dio la noticia sabía que era falsa. O que actuó con manifiesta despreocupación para chequear eso. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que probar que cuando, no sé, Silvestre, Majul, o Berkovich, o Víctor Hugo Morales, que a usted le guste o no le guste, decía eso, sabía positivamente que estaba mintiendo. No es fácil probar eso.
¿Está bien? Porque yo puedo estar convencido que estoy diciendo algo cierto. Entonces, tiene que probar que yo sabía, que es evidente, que es falso, qué sé yo. Hoy está lloviendo y en Buenos Aires no está lloviendo, hace un sol, un calor, va a ser insoportable el verano. Hoy no está lloviendo. Entonces, y yo lo sé, porque no estoy con paraguas, no estoy con sobre todo, salí a la calle. Cuando estamos hablando de cuestiones de interés público es mucho más difícil, ¿está bien? Pero tiene que ser consciente de la falsedad o cerrar los ojos. No me importa, no me importa, no me importa. No quiero saber que es falso. ¿Me explico? Renuncio conscientemente a chequear mínimamente. Sería fácil quizás chequearlo. Con meterme en Google lo sabría. No, a propósito. No, yo no sé, yo no sé, yo no sé. En realidad no es que no sabés, no querés saber. Renunciás conscientemente a cualquier grado de diligencia. Bueno, eso es una maniobra para sostener que no sabés. ¿Se entiende el estándar? ¿Y cuál es el tercero que dijo Andrés? Repetilo, Andrés. Tiene que tener intención de dañar. Dije yo. Exacto, tiene que tener intención de daño. Además, lo tenés que haber dicho porque me querías provocar un daño. Como se darán cuenta, es difícil probar todo eso. Siempre las intenciones son muy difíciles de probar. Ahí tienen la jurisprudencia de la Corte, Morales Solá, que es donde se agrega este último requisito que mencionó Andrés con más fuerza. Antes tenían Vago, Patitó, perdón, en donde la Corte viene receptando New York Times versus Sullivan, que es la doctrina de real malicia. Real malicia se aplica a hechos. En opiniones no se aplica ni Campillay ni real malicia. Se aplica a otro estándar, que es en principio la libertad de las opiniones. Y lo único que va a estar en discusión es cómo se expresa esa opinión. La Corte tiene dicho que no hay un derecho a insultar a otro. Este no derecho a insultar es la herramienta para muchas veces cercenar opiniones. Hace poco salió un fallo, no sé si lo vieron, de la revista Barcelona, un fallo de la Corte, que uno de los abogados fue un miembro de la cátedra, uno de los abogados de Barcelona. Y entonces se juzgaba a Barcelona por una contratapa en donde aparecía Cecilia Pando en un fotomontaje, atada, como con cadenas, desnuda, y Pando inició una demanda contra la editorial que saca la revista Barcelona. Bueno, la Corte entendió en ese caso de que eso era mensaje público, de interés público, y que la sátira debía ser soportada por Pando. ¿Está bien? Después lo tienen, el fallo, creo que lo tienen subido, si quieren leanlo, para que vean cómo analiza en ese caso el tema, porque dice, es insultante, dice Pando para mí, que me muestren desnuda, encadenada, unas frases bastante provocativas, bastante de mal gusto. Sin embargo, la Corte dijo, bueno, acá no hay afectación del honor de Pando. O en realidad no dice, o sea, muchas veces los jueces, los abogados, lo decimos en estos términos, no hubo una afectación al honor. En realidad lo correcto, es decir, hubo una afectación al honor que está permitida por el derecho. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión justamente es un permiso para vulnerar el honor de las personas. El punto es el límite. ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, en opiniones, la doctrina, hoy imperante en la Corte, es que el insulto es el límite. Entonces, así como con Pando le dijeron que no, el gobernador de Santa Cruz, en un momento, ahora se me fue el nombre, de Acevedo, había dicho, ya no me acuerdo si en el Congreso o en una entrevista, no me acuerdo en qué ámbito, pero en un ámbito público, ejerciendo función pública, de que un juez que ya no está, que se retiró, se jubiló hace poco, era un ser despreciable. Ese juez le inició una acción a Acevedo
y la Corte dijo que el término despreciable era un insulto, que no tenía lugar y no tenía por qué el juez soportar ese grado de vejámenes sobre su moralidad, y entonces lo condenó a Acevedo por daños y perjuicios. Vean cómo, si ante un juez que le dicen despreciable, eso es un insulto, ante otras cosas no es un insulto. Entonces, la doctrina del insulto es bastante maleable. El precedente más importante se llama Amarilla, de la Corte sobre este tema, pero es muy importante que entiendan que lo primero que entiendan es diferenciar hechos de opiniones. En libertad de expresión hay las dos cosas. Hechos, doctrina Campillay, real malicia, sobre un hecho se puede decir si es falso o verdadero. Sobre las opiniones no hay falso o verdadero, las opiniones no son falsas o ciertas, las opiniones son opinión. Entonces, sobre las opiniones, en principio, la libertad es total para emitir opiniones. No se puede juzgar las opiniones. Lo que se puede juzgar es la forma de emisión de esas opiniones. Cuando esas opiniones se vierten de maneras insultantes, y para lograr un estándar que ustedes puedan, que nos sirva. Cuando se entiende que es insultante, o cuando una opinión pasa el umbral de protección, cuando los términos en los cuales es realizada no tienen una relación de funcionalidad con el mensaje que se está dando, o con las condiciones que presuponen ese mensaje. Por ejemplo, si yo quiero decir que alguien torturó a otro, y yo digo que esa actitud es despreciable, bueno, el término está vinculado a una acción que se puede resumir o se puede atribuir como despreciable. Parecería que hay una relación de funcionalidad en el discurso, en la opinión. Ahora, si yo digo es un idiota, no parecería que no hay una relación de funcionalidad, parecería que el insulto es solo insulto, solo tiene intención de agredir, solo tiene intención de generar un daño, no está comunicando la opinión, no está vinculado a la comunicación de la opinión. Entonces, mientras más vinculado a la comunicación de la opinión, y a lo que puede ser una opinión sobre un hecho, esté, más protección va a tener. Mientras más desvinculado esté, o más alejado de la cuestión de interés público esa opinión, menos protección va a tener la opinión. Esto es sumamente discutible y sumamente casuístico, ¿está bien? El estándar sobre las opiniones. El principio general es que no hay límite a las opiniones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estoy siendo muy rápido porque quiero hacer un repaso, simplemente la clase ya pasó. El otro gran mundo en libertad de expresión es la censura previa. La censura previa está prohibida. La Constitución no da ninguna excepción para habilitar la censura previa. No puede haber censura previa. La Convención Americana, en el artículo 13, que es el que habla de libertad de expresión, permite la censura previa. En un caso. ¿Alguien sabe? ¿Lo vieron esto en la clase pasada? ¿Lo vimos? ¿Con Patricia? Sí. Perdón, hola. Es el de los menores de edad para las películas. O sea, que una película esté prohibida para menores de 16, 18, algo así. El ejemplo está bien, pero el punto es el artículo 13, inciso 4 de la Convención, y dice: los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, que quiere decir que, en principio, la expresión solo puede ser objeto de responsabilidad ulterior, y no de censura previa.
solo se permite para la protección de menores en espectáculos públicos. Acá hay un tema de interpretación que se discute mucho en la Argentina, porque el artículo 13.4 de la Convención Americana protege menos en este punto la libertad de expresión que el artículo 14 de la Constitución, que simplemente dice sin censura previa. Entonces, lo que se discute es cuál se aplica. Si uno aplica, por ejemplo, el principio pro homine, de mayor libertad, parecería que se debería aplicar el artículo 14 y no el 13.4 de la Convención Americana. Les tiro una discusión respecto de cuál es la norma aplicable a casos en la Argentina. No puedo remarcar, de hecho van a tener un trabajo ahora para la clase que viene, se lo estaremos mandando en estos días. En principio van a tener 2 TP más, quizás 3, pero creo que van a tener 2. No los queremos tampoco matar con los TP. No puedo remarcar más lo importante de libertad de expresión. Porque además, y esto como un guiño les hago, es un tema que da mucho para caso práctico. Entonces, ustedes también vean, cuando van estudiando, qué tema da más para caso práctico que no, qué sé yo. Objeción contra mayoritaria de control judicial. Se puede tomar un caso práctico, pero es más fácil tomar un caso de autonomía, de libertad de expresión, de igualdad, de reforma constitucional, que armar un caso sobre sistemas de control de constitucionalidad. En general va a ser una pregunta que está dentro o un tema que hay que tratar dentro, pero no va a ser el tema bisagra de una pregunta. Bien, ¿alguna duda hasta acá con libertad de expresión? ¿Leyeron algo? Sinceramente. Bien. Tengan en cuenta... Sí, Florencia. No, iba a decir que yo empecé a leer lo de libertad de expresión y me pareció re interesante lo de la pornografía. Ajá. ¿Qué te pareció? A ver, hablemos del tema. Plantea el tema del daño a las mujeres, entonces ahí como que te da lugar al Estado a interferir en eso. Bien, ¿y vos qué O sea, pensás, interesante. Florencia? Es que se puede hacer con todos los temas, si lo pensás de esa manera. ¿Y qué problema te parece que tiene esa fundamentación? Y que o sea, se puede aplicar con malas intenciones, por ejemplo, no sé, que la educación atenta contra la psiquis de X personas, no sé. Entonces... Bien, está bien, pero te libero de la mala intención. Todo se puede utilizar de mala manera. Presuponemos que, citando a Dworkin, estamos hablando de buena fe a la mejor luz. Ese tipo de fundamentación que vos usaste del daño, ¿qué problema tiene con libertad de expresión? O sea, porque lo que se dice con pornografía, estamos hablando de discursos de odio, pornografía, el texto de Owen Fish y también creo que de Bertoni, que se los puse en el programa. No, de Bertoni no era, de Rivera, perdón. Refiere a la prohibición o no, o la responsabilidad anterior, la censura previa a los discursos de odio, la pornografía, los gastos de campaña electoral, discursos comerciales, propaganda. ¿Cuál es el problema de usar el principio de daño para limitar la libertad de expresión? No sabría decirte. ¿Qué dijimos antes de la libertad de expresión y de todos los derechos? Todos los derechos generan un daño en realidad a otros. Bien. Todos los derechos son permisos para producir daño. Claro. Con lo cual, decir que voy a limitar la libertad de expresión porque ocasiona un daño a tercero, tiene un problema. Yo entiendo lo que quisiste decir y está bien en parte, pero a mí me interesa, mi trabajo es problematizar, ¿está bien? Tiene un problema muy, muy básico, que es chocolate por la noticia, ya sé que ocasiona daño a tercero,
Por eso existe el derecho a la libertad de expresión. Porque si el problema fuera que todo lo que causa daño a tercero está prohibido, por ejemplo, para eso solo hacemos una constitución con el artículo 19, entonces todo lo que causa daño a tercero no se puede hacer, y se puede hacer todo lo que no causa daño a tercero. Y todos los demás derechos son al divino botón, o sea, no necesitamos ningún otro derecho, todo se podría sacar de ahí. Y el derecho no funciona así, porque la vida en sociedad implica conflictos de derechos y la existencia de daños que están justificados por el ejercicio de un derecho. Hay veces que el daño puede ser más cercano o más lejano, pero en general, además en la vida en sociedad, siempre hay posibilidad, si uno es inteligente, de decir que hay un daño. Por ejemplo, en el caso del recuperatorio, uno podría decir que aquel que no trabaja le está ocasionando un daño a los demás, porque de alguna manera se está beneficiando del trabajo social y no está aportando. Bueno, pero él tiene derecho a no trabajar, porque tiene derecho a determinarse por sí mismo. Entonces, ese daño no lo vamos a contar. Por eso Nino habla de los requisitos del daño sustancial. Es porque si no, todo es daño. ¿Se entiende? Por eso son los requisitos del daño. Para que solo sean daños algunas cosas. Por eso es todo tan discutible. Porque esos requisitos del daño los dice Nino, no es que están en la Constitución. Nos persuaden porque nos sirven para que tenga sentido el ámbito de reserva del artículo 19, pero no es que está inscrito en piedra, bajó Dios, lo vimos todo y dijo esto es así. No, ni siquiera sabemos si existe Dios, con lo cual, ni idea. Entonces, esa explicación del daño es un buen comienzo, pero ¿qué más, Florencia, dice ese texto de pornografía? Además de daño, ¿qué es lo que provoca? Que es daño más algo. No me acuerdo. ¿Alguien sabe? Bien. Sí, ¿quién se liberó? Estructural, tiró la palabra estructural, me gusta. Ahí Fausto entendió. ¿Habla Fausto? ¿Tenés micrófono? Sí, profe, hola, buen día. El tema es que me prendió un motor acá al lado y no lo quería encender. Los textos que leí hablan como de, bueno, un daño, como decía Florencia, estructural porque es histórico a la mujer, digamos, no es cualquier daño, no es un daño de particular a particular, sino que se funda en una estructura histórico-social de la opresión hacia la mujer. Bien, entonces, ahí una parte, sobre todo de la literatura feminista, la que originalmente sostuvo estas posiciones, se llama Catherine McKinnon, una autora norteamericana, decía, bueno, no, la pornografía, el problema es, no solo que causa daño a terceros, lo cual está bien, Florencia, lo que vos decís, no lo tomes como una corrección, sino que causa daño a un sujeto, que es la mujer, que está estructuralmente discriminado. Entonces, ese mensaje tiene como efecto profundizar y normalizar la discriminación hacia la mujer y mostrarla como un ser inferior, ¿está bien? Como una cosa. Desde ahí se construye esta idea de que la pornografía puede ser objeto de regulaciones que va más allá del tema del acceso de la edad, ¿está bien? Porque a su vez McKinnon lo que dice no es solo que, bueno, no lo pueden ver los menores de tal edad, sino que no tiene que haber pornografía. Y entonces ahí saltan otros autores que dicen, bueno, en realidad, ¿por qué? Porque se dice que eso genera discriminación. Bueno, le contesto, primero, como vimos en autonomía, hay una delgada línea entre, a veces, la alegación de daño y en realidad motivos perfeccionistas. Yo puedo traducir motivos perfeccionistas en daños, en el lenguaje de daños. Entonces, hay mucho de
si ustedes ven el Código Penal, en el texto de Rivera lo tienen, van a ver que el Código Penal parece que pena más el decoro, la moralidad, que la discriminación contra la mujer. Entonces, si la razón ya es el decoro, la moralidad, que es pernicioso para las personas ver pornografía, ese es un mal argumento. Por eso McKinnon utiliza el argumento del daño, porque le permite hablar en un tono liberal de una prohibición a la libertad de expresión. El tema es que la libertad de expresión es central para una sociedad democrática y para la existencia y la posibilidad de existencia real de planes de vida autónomos. Con lo cual, sí, Gala, ¿qué no fue claro? Perdón. No entendí a qué se refiere el Código Penal con decoro y demás. O sea, sí entiendo el concepto de daño en la pornografía hacia la mujer, de lo que puede suceder en la pantalla, como por fuera y después, pero no entiendo a qué se refiere con decoro. Bien, mirá, suponete, si tienen el texto de Rivera, página 10, una interpretación de la Cámara Criminal Correccional Federal del artículo 128 del Código Penal, el viejo artículo 128, que castiga las publicaciones obscenas, ¿está bien? Y la Cámara decía que dicho castigo buscaba evitar la corrupción y la desintegración social, y que el Estado debe promover el mejoramiento moral del pueblo y prohibir lo que empeora al hombre. Bueno, esos son argumentos perfeccionistas, no se está hablando de daño. Entonces, ahora, el daño también, que es una cuestión que está en discusión hoy, con el auge del feminismo también, bueno, hay a veces arropado bajo el discurso de daño, un discurso de la decencia también, que hay que tener, hay que mirar con ojo crítico. Pero a su vez, como vimos, en los principios, si aplicamos, si somos consistentes con la idea que tiró Florencia y la idea que tiró McKinnon, respecto de la idea del daño más sujeto estructural, bueno, tenemos que probar la existencia del daño. Entonces, una discusión que se da contra la teoría de McKinnon es, bueno, usted tiene que probar que esto es así. Usted dice de que la pornografía genera varones que discriminan a las mujeres. Bueno, y se le contesta, bueno, primero hay pornografía que es de otro tipo. No toda la pornografía es la pornografía de la cual estaba pensando McKinnon. Pero aún la pornografía, la peor que no les guste, la peor que no le gusta a McKinnon, bueno, usted tiene que probar de que ver eso produce el efecto que está diciendo. Y estadísticamente no está comprobado de que mirar pornografía genera hombres violentos o que genera hombres discriminadores. De hecho, hay teorías que dicen, bueno, esa es una descarga que evita esos comportamientos violentos. Entonces, volvemos al principio de autonomía. Las personas, si está prohibido regular todo lo que no daña a terceros, y el consumo de pornografía no daña a terceros, sino que lo daña en forma indirecta por la conducta de un agente, de un tercero, que es plenamente, ¿se acuerdan del efecto de repetición de Nino? Y del principio de dignidad de la persona, de que no se puede considerar daño una acción anterior que está mediada con el daño por una acción independiente de un ser autónomo. Entonces, si uno se toma en serio la teoría de Nino, bueno, pruébeme que ver pornografía genera que las personas tengan comportamientos dañosos hacia otros. Porque si no, no puede regular esto, no lo puede prohibir. Porque usted está diciendo que por el mero hecho de ver algo, eso va a producir la consecuencia. Y todos los varones, creo que todo el mundo, ven películas violentas y no salís a matar gente por la calle. No es que por ver Rambo salís con una ametralladora a tirotearte a meterte en la selva o en el bosque y a matar policías. No pasa eso. Entonces,
la idea de McKinnon, que es interesante, y por eso la discutimos, y por eso todavía se mantiene, y tiene más de 50 años, bueno, prende una luz que en una discusión que no está cerrada, ni mucho menos. Se discute con pornografía, se discute con discursos de odio. Ahí tienen el texto que les dimos de Rivera sobre discursos de odio, que algo se habló la vez pasada. También, primero, la Constitución prohíbe expresamente la censura previa. Con lo cual, y las regulaciones de contenido son sospechosas siempre en libertad de expresión. O sea, si yo voy a decirle a alguien que no puede expresarse por lo que va a decir, en principio esa regulación es inconstitucional. Lo que están permitidos son regulaciones de tiempo, lugar y modo en libertad de expresión, pero no de contenido, porque la idea es justamente de que haya todas las expresiones posibles. Entonces, también el discurso de odio tiene ese problema. El segundo problema que tiene, o la fundamentación de la idea del discurso de odio, es de vuelta a esto: daño, más desigualdad estructural, más, que también está en pornografía, más que eso provoca que la voz de los colectivos que son objeto del discurso de odio, o por ejemplo en la pornografía, la voz de esos colectivos va a valer menos en la discusión pública. Entonces, McKinnon lo que sostendría lo que se podría sostener con pornografía, bueno, la voz de las mujeres en la escena pública, producto de la pornografía, va a valer menos. Bueno, no sé, no parecería que fuera así, pero si se pudiera probar de alguna manera, vimos que, por ejemplo, para probar la prohibición de manejar con determinados niveles de alcohol en sangre, bueno, el Estado tiene una razón de daño tercero, la estadística. ¿Cuántos accidentes automovilísticos son protagonizados por personas que tienen alcohol en sangre y cuántos no? ¿Cuál es el efecto de esa condición en la capacidad de manejo o no? Bueno, es una cuestión empírica probar esos extremos. Lo que sí está prohibido, que también es discutido si eso es constitucional a la luz de la libertad de expresión, son algunos discursos de odio, en particular los discursos de supremacía racial, de discriminación racial. Eso está prohibido por distintos tratados internacionales, así como la Convención Americana prohíbe toda alegación en favor de la guerra. Bueno, y ahí tienen, el texto de Rivera, bien tratado, las condiciones en las cuales estos discursos de odio son admitidos, tanto en la jurisprudencia norteamericana como en la jurisprudencia argentina. En general, se diferencia si el discurso es referido a un colectivo, en general un discurso general, o un discurso particularizado sobre una persona, y también respecto de si ese mensaje es una instigación a cometer actos violentos, una instigación directa a cometer actos violentos. Si no hay una instigación en forma directa a cometer actos violentos contra personas determinadas, en principio no habría razones para censurar. Esto es discutible, ¿está bien? Hay tratados internacionales que dicen que el mero acto de discriminación debe ser obturado. De vuelta, es una discusión. A su vez, el contenido, la significación del concepto de odio es un concepto hiperdiscutido. No hay un acuerdo en cuanto a qué es un discurso de odio, ¿está bien? Y depende muchísimo, a su vez, de la forma en la cual esté expresado ese mensaje. Una cosa es que esté expresado en términos de discusión histórica, otra es que esté expresado en el marco de una situación de discriminación estructural contra colectivos determinados. ¿Ah? Todo esto es el tema, son los temas que se discuten todavía hoy en libertad de expresión. No hay una solución. Hay que conocer las razones y después uno puede tener su inclinación para un lado o para el otro. Está muy bueno como cierra Rivera. No sé si lo hacen, pero hay veces que yo digo quizás obviedades, pero si ustedes quieren como herramienta para zafar
de alguna manera para leer un texto, ¿qué hacen? ¿Qué hacen si no quieren leer todo el texto? Haz un resumen. Bien, pero antes, para hacer el resumen, tenés que leer el texto, o tenés que confiar en que otro lo hizo bien el resumen, lo cual no se los recomiendo. Pero ¿qué pueden hacer con el propio texto? Es la conclusión. Bien, es la conclusión, pasa al final. Muy bien, la conclusión que da Rivera en su texto, efectivamente, y en cuanto a la prohibición o no de las expresiones de odio, pornografía, discurso comercial, etc., es, bueno, cuanto más veamos que eso está vinculado a temas de interés público o que son un tema reservado a la autonomía personal, bueno, vamos a tener una mayor deferencia hacia esas expresiones, vamos a ser más reacios a prohibirlas, ya sea porque estén vinculadas al debate público o porque sean propias de un ámbito de reserva. Y si esas cuestiones las vemos más alejadas de la discusión pública, menos importantes, o que afectan la participación pública de otros, de los que son objetos del discurso de odio, por ejemplo, vamos a, siempre desde la libertad de expresión, porque si yo me paro de otro lado, puede cambiar todo, ¿está bien? Siempre el juego que estamos proponiendo es, nos interesa la libertad de expresión. ¿Cómo hacemos para fortalecer la libertad de expresión? Entonces, Owen Field dice, bueno, entonces no tiene que haber discurso de odio, no tiene que haber pornografía, no tiene que haber, bueno, pero lo dice defendiendo la libertad de expresión. Si yo quiero decir, no, no me importa la libertad de expresión, bueno, censuro todo. Esa no es una discusión interesante. Entonces, la discusión interesante es, no, mire, Owen Field, no, si quiere libertad de expresión, no puede censurar la pornografía, no puede censurar los discursos de odio porque está perdiendo más de lo que está ganando, o porque le está errando el vizcachazo. No va por ahí. Porque necesitamos más expresión, porque no hay prueba del daño, porque es una cuestión de interés público. Por eso yo les digo siempre, lo importante son las razones, es cómo construyen lo que quieren decir. Ustedes pueden decir lo que se les cante, eso es lo lindo de esta profesión. No es que es H2O esto. El tema es cómo lo funden. Eso sí puede estar bien o mal. Si ustedes me dicen que, no sé, la reforma es inconstitucional por los contenidos pétreos y no me fundan porque están los contenidos pétreos, bueno, va a estar mal, pero no porque la solución nunca está mal en derecho en general, salvo que haya una prohibición expresa. Es difícil que algo esté mal. Lo que está mal es mal armado. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer el break hasta... ¿cuántos minutos quieren? 15. Perfecto. Hasta y 40 el break. Descansa.